los años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor. La sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él yo no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me constriñe el amor por mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Muy buenos días, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, hasta su misma vida, para meditar sobre la palabra de Dios, y en este tiempo del mensaje que Jesucristo dijo que nosotros debíamos de predicar. ¿Cuál fue la orden del Padre? ¿De qué era lo que nosotros realmente deberíamos de anunciar a nuestro prójimo? El mensaje que podíamos llevar a las familias de la tierra. Y hoy día pues se debuta mucho, la gente se divide, cada quien aprecia lo que cree conveniente, pero mejor es que no sea lo que yo diga, lo que usted diga, mejor es lo que la palabra de Dios nos dice. Y en este momento vamos a ver qué es lo que el Padre dijo acerca de Jesucristo. En el libro de Hechos 10, capítulo 10, verso 40, habla de Jesucristo cuando fue levantado de entre los muertos. ¿Y para qué lo levantaron? ¿Para qué vino el Espíritu que da vida sobre Jesucristo? Porque fue una orden del cielo para que en el tercer día Jesucristo se levantara. Y al levantarse, Jesucristo, recuerden que él había predicado antes, y cuando él se levantó de entre los muertos, él vino a dar instrucciones todavía, a encontrarse con sus discípulos, con sus apóstoles, aquellos que había encomendado el mensaje que deberían de llevar. Y en este tiempo vamos a ver qué nos narra la Biblia en esta cita bíblica.
Y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hablando de Jesucristo, cómo Dios el Padre lo levantó al tercer día de los muertos para que éste se manifestase. O sea, no es un asunto de que Dios hace algo y nos quedamos callados. El asunto es manifestar la gloria de Dios en este tiempo. Nosotros queremos ver la gloria de Dios. Oramos, cantamos, quiero ver tu gloria. Y todo el tiempo estamos pidiendo y pensamos que la gloria de Dios tal vez es una nube, tal vez es algo que se va a manifestar, pero la gloria de Dios la manifestamos cuando nosotros hacemos ver el poder de Dios a través de los milagros que Dios hace, como en este tan poderoso. ¿Cuál es el milagro y la gloria de Dios? Que Él levantó a Jesucristo de entre los muertos. Este es el milagro más grande donde Jesucristo venció la muerte. Por eso que el que está con Cristo tiene vida eterna. Y usted debe creerlo, porque esto es una gran verdad. Y el verso 41 dice, no a todo el pueblo, la diferencia que Dios hace. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Jesucristo vino a manifestar la gloria de Dios, de su resurrección, pero no vino a todo el mundo. Él vino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Cuáles eran los testigos? Los que habían visto, los que habían caminado con Jesucristo. Eran los testigos presenciales de la vida de Jesucristo, cómo habían mandado, cómo lo habían crucificado, que esto no era una mentira, no era un engaño, sino que realmente Él fue crucificado en un madero, en una cruz, y fue muerto. Ellos eran testigos, por eso ellos no podían callar lo que habían visto, lo que habían oído y lo que ahora estaban viendo. Y a nosotros, dicen los discípulos, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Entonces, los discípulos y los que nosotros hoy día predicamos, que para nosotros hay algo más grande, que dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Usted a veces dice, si yo hubiera estado en el lugar de los apóstoles que lo vieron, los que anduvieron con Él, y que después resucitó de estar muerto, yo creyera. No. Dice la Biblia claramente que más bienaventurados somos los que no vimos y creímos, porque la vida cristiana es de creer para después ver. Cuando usted primero quiere ver para después creer, nunca va a ver, porque con el ojo físico que nosotros tenemos no podemos ver las cosas que son del reino de los cielos. Y vemos aquí claramente cómo ellos dan testimonio, nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ellos habían andado antes con Jesús y ahora también estaban mirándolo después de que resucitó. Estaban dando testimonio de lo que había hecho Jesús. Y en este mismo libro de Hechos, capítulo 10, vamos a ver el 42, y dice, y nos mandó, esto es lo lindo cuando Dios nos manda y nos da una orden, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de Él. Es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dicen los apóstoles, y nos mandó. O sea, esto no es un mandamiento de hombre, sino el del mismo Cristo resucitado, que predicásemos al pueblo. ¿Cuál fue el mandamiento después de la resurrección de Cristo? Que predicásemos, le dijo a los apóstoles, al pueblo, y diéramos testimonio que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, el asunto de que hoy día usted vea gente predicando, no es porque pertenece a alguna empresa de la tierra, pertenecemos a la gran empresa de Dios, en la que el Cristo resucitado nos mandó que predicásemos a todo el pueblo. Si usted es pueblo, usted es un ser humano, usted debe oír la palabra de Dios, porque es Dios el que manda que le predicásemos. Y el 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas. Todos los que predicamos la palabra de Dios, damos testimonio, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es el testimonio que nosotros llevamos? Que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Es en el nombre de Jesús que usted recibe el perdón de pecados.
usted recibe la salvación eterna. Y es que este mandamiento que Jesucristo, después de que resucitó, es que nosotros llevemos este testimonio. Y esto es lo que seguimos predicando y vamos a seguir predicando hasta que Dios nos tenga aquí en este planeta y podamos nosotros llegar con el mensaje de que el testimonio de que Jesucristo, el resucitado, dijo que si creían en Él, serían perdonados nuestros pecados. Y el verso 44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando se habla de Jesucristo, como en este caso, que estaban reunidos con Pedro en este tiempo y hablaba Pedro las palabras de Jesucristo, cayó el Espíritu Santo, porque cada vez que nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, es necesario que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros, como en este tiempo, y a todos los que oían el discurso. O sea, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando hay un profeta, hay un hombre, un pastor, un apóstol, alguien que está hablando de Dios, como aquí Pedro, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las estaba hablando Pedro, dando testimonio de la resurrección de Cristo y que Cristo había venido a encargar que nosotros predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hoy día seguimos predicando lo que Pedro estaba hablando y mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó. ¿Por qué es que es necesario reunirnos a escuchar la palabra de Dios? Porque es ahí donde realmente va a venir la palabra de Dios a todos los que realmente creemos y somos sus hijos. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Pues dice el apóstol Pablo aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí el apóstol Pablo, allá vimos que era el apóstol Pedro que estaba predicándoles a todo el pueblo y cuando él testificaba cayó el Espíritu Santo. Acá era el apóstol Pablo y dijo, a mí no me han mandado a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros predicamos sabiduría humana, lo que aprendemos de los hombres aquí de la tierra y no del Espíritu Santo, no de la palabra de Dios, no del Cristo mismo resucitado, nuestro evangelio es vano. Ese es un engaño, una palabrería de hombre que no edifica, porque el Espíritu Santo no viene cuando no se está dando un fiel testimonio de que Jesucristo resucitó. Entonces, a predicar el evangelio no con sabiduría de palabra. Hay mucho evangelio que se predica con sabiduría de palabra, con conocimiento de hombres que realmente tienen una sabiduría extraordinaria de este mundo, pero no la sabiduría de Dios. Y bueno, vamos a continuar viendo en el libro mismo de Corintios capítulo 3, versos 19 y 20. Porque la sabiduría, hablando de la sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escúcheme bien. Cuando usted adquiere sabiduría de este mundo, que fue a la mejor universidad, al lugar más alto, donde hoy día se están sacando títulos y más títulos, masterados y más masterados, y todo esto realmente lo lleva a la gente a un conocimiento excelente, pero es sabiduría de este mundo. Y aquí Pablo dice, nadie se engañe, dice en el 18, asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si nos creemos y tenemos sabiduría de este mundo, adquirida en este mundo, hagámonos ignorantes para que podamos entender la sabiduría que viene de Dios. Y aquí el 19, como dice Pablo, porque la sabiduría de este mundo, de esta tierra, es insensatez para con Dios. Los que tienen sabiduría de este mundo son los que más difíciles están para reconocer el señorío de Cristo hoy día, porque creen en el título, creen en los masterados, pero no han creído en el Dios que le está dando la vida y que le dio la vida al que le enseñó, y el masterado que usted tiene también, usted es creación de Dios. Entonces dice aquí, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hoy día, como vemos esta pandemia y el mundo en que se debate, ¿qué cree usted? Que no es que Dios prende a los sabios. Los que están haciendo sus altares
para detener el crecimiento y la vida del ser humano en este mundo. Y Dios dice que los prende. Y usted debe aprender a creer que si usted está caminando con Dios, usted no debe preocuparse, sino adorar y creer que lo que está escrito es una verdad, que Dios guarda a su pueblo, aún de todas las maquinaciones que se estén haciendo en el mundo entero, pues dice, escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios está prendiendo a los que se creen sabios hoy día, que lanzan sus pandemias al mundo, pero Dios mismo los detiene en la astucia de ellos, porque déjeme decirle que este no es sino un apuro de Satanás con todo esto que vemos hoy día, precios que suben, precios que bajan. Escrito está en la palabra de Dios, porque al diablo le queda poco tiempo para arrastrar las almas a su lugar, porque el Cristo de la gloria está pronto a venir a recoger la cosecha de cristianos. Y en el verso 20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los que tienen sabiduría de este mundo, dice Dios, conoce que sus pensamientos son vanos. Y mirando lo que estamos viendo aquí, continuamos en el libro de Corintios, porque hoy día nos va a hablar Pablo de esta sabiduría humana, que es la que usted cree que debe tener a Dios como un lugar donde solamente usted corre cuando es auxilio. Y eso es lo que está pasando, que hoy día nosotros nos estamos acordando a algunos de Dios y otros ni siquiera en este tiempo, de que en el momento de la angustia por lo menos debemos buscarlo, porque dice la Biblia, en la angustia me buscarán. Si usted no lo ha buscado cuando ha tenido bienes, cuando ha estado bien de salud, cuando ha tenido tiempo, usted dedicó su tiempo para disfrutarlo, para divertirse, pero nunca lo ocupó para buscar lo que Dios decía. Este es un tiempo que Dios nos está regalando de estar en familia y comenzar a meditar sobre qué es lo que hemos hecho con nuestra vida, si la hemos conducido a Dios o hemos estado todavía fuera de Dios. Pues y ahí en las casas a veces, si no leemos la Biblia, cada quien opina, comenta, pero yo quiero decirle que cualquier opinión es sabiduría del mundo si no está en la palabra de Dios. Y en el verso 18 del capítulo 1 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué es lo que hoy día la gente no cree? Que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para pagar su pecado y mi pecado, y piensa la gente que esto es locura. Entonces, la Biblia es clara cuando Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted ha escuchado decir a muchos cristianos que dicen los evangélicos locos. Pero aquí Jesucristo mandó a predicar el evangelio. Entonces Dios es el loco según estas personas. Pero yo quiero decirle que este es un mandato de Dios, y aquí dice Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para ellos que dicen que es locura predicar de Cristo, es los que están perdiéndose, pero a los que se salvan, y esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo dice, para nosotros los que tenemos salvación, esto no es locura, sino poder de Dios. Y Pablo es el que predica, es el que escribe 14 cartas de la Biblia en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios de Jesucristo. El apóstol Pablo, uno de los hombres de mayor renombre, que entendió, que vio, que viajó al cielo, que volvió a venir a la tierra. Hay muchos que están diciendo, yo quisiera ir. Déjeme decirle, comience a buscar a Dios, porque usted va a tener un viaje igual que Pablo, si usted comienza a creer que por la predicación del evangelio de Jesucristo su alma puede ser salva. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. No entendemos que Dios está tratando de encerrar a los que se creen sabios, a los poderosos económicamente en este mundo, a los que tienen supuestamente la sabiduría humana, para estar preparando métodos para terminar con la humanidad. Lo que Dios ha creado, el diablo a través de estas personas que se creen sabias en este mundo, están preparando las máquinas, están preparando las pandemias, están preparando toda clase de tecnología, a tal punto de que desde una máquina, si dicen, decido quitarle la vida al fulano, al sultano, y aquí los que ya tenemos más de 60 años, estamos ocupando espacio aquí en la tierra, además, van ellos contra la palabra de Dios. Pero Dios me dice en su palabra que Él los prende, Él los detiene en su sabiduría, porque dice, escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20,
¿dónde está el sabio? Usted se va a preguntar, ¿dónde están? Porque yo le voy a decir que todos estos, los que están en contra de la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, estos van a terminarse. Pero la iglesia sigue viviendo porque nosotros somos eternos. Por eso Pablo dice aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Los que se oponen de este siglo. ¿No ha enlaquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo va a terminar el mundo? Ya estamos medios enloquecidos por las medidas que se han dado, pero déjeme decirle que si seguimos confiando en Dios, Dios va a enloquecer es la sabiduría del mundo, no la sabiduría que viene de Dios. Y dice y continúa diciendo, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no la conoció. El mundo, los seres humanos, no queremos aceptar la sabiduría de Dios. No entendemos que si creemos en Jesucristo seremos salvos. Eso es sabiduría. No creemos que Jesucristo es el Salvador y que vino a morir en una cruz para salvarlo, para sanarlo, para liberarlo y para darle una vida eterna. Esa es la sabiduría de Dios, pero el mundo no la conoció. El mundo sigue creyendo el hombre en lo que puede hacer según su sabiduría, según su conocimiento, según su entendimiento, según su fuerza, según esa inteligencia que Dios se la ha dado. Pero usted no, como no le da gracias a Dios, no lo entiende el mundo, no conoce la sabiduría de Dios, no quiso esta sabiduría que fue desechada y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que para usted es locura, lo que predicamos, esto es salvación para la humanidad a través del Dios, de la palabra de Dios. Y dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hoy día los judíos, aún el mismo pueblo de Dios, pide señales para creer que Jesucristo es el Salvador, porque ellos todavía tropiezan en la piedra angular. ¿Por qué tropiezan? Porque ellos creen que Jesucristo no ha venido, porque el Jesucristo que vino nació en un corral. Ellos querían a Jesucristo verlo, que venga empoderado, que venga con todos los atuendos de un rey, que venga vestido con botas, con corbatas y con una buena autoridad delegada a través de los sellos, pero vino Jesucristo a nacer en un corral. Por eso los judíos piden señales hoy día y los griegos buscan sabiduría. Y las dos cosas que a veces estamos buscando, el griego busca la sabiduría que el mundo la está buscando. Sabiduría humana para sobrevivir, pero Dios quiere darte sabiduría divina para que vivas y vivas eternamente, no para que sobrevivas. Entonces, los judíos realmente piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Usted en cuál lugar está? Aquí también habemos muchos que queremos señal. Si yo veo una señal, yo creo, Dios nunca te va a dar la señal. Porque Dios dice que a Él le ha placido salvar a la humanidad a través de la locura de la predicación. Si tú quieres ver señales como los judíos, si tú quieres tener sabiduría de Dios, acepta la predicación del Evangelio, porque no hay otra manera, porque esta es la sabiduría de Dios. Y dice aquí, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. El pueblo de Dios, el Israel, los judíos espirituales, los judíos que se creen tan espirituales que lo son porque Dios lo ha declarado, déjeme decirle que hoy día están tropezando. ¿Por qué están tropezando? Porque ellos están esperando el rey que venga a salvarlos cuando Jesucristo ya hace 2020 años que estuvo y en la tierra de ellos, y ellos por no tener la sabiduría de Dios lo crucificaron. Entonces aquí dice claramente, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Somos la gente que no somos de Israel los que decimos que es locura predicar el Evangelio. Pero los israelitas, ellos tropiezan todo el tiempo, se están dando contra la piedra que es Jesucristo, la piedra de salvación. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los que hemos creído en Cristo o que hemos sido llamados, así sean judíos como los griegos, y nosotros los gentiles, Cristo, poder de Dios. Cristo es poder de Dios
y sabiduría de Dios. Entonces, usted que anda buscando sabiduría, usted que anda buscando señales, usted que quiere poder, es Cristo. Es Cristo claramente poder de Dios. En Cristo está el poder. En Cristo están las señales para los judíos. En Cristo está la sabiduría de Dios. No busquemos la sabiduría en otro lugar. Busquémosla en Cristo porque Él la tiene. Dice el verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo que usted cree que es insensatez de Dios, eso es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que Dios ha dicho, cualquier palabra que Dios haya dicho, es más fuerte que toda la humanidad, los millones y billones de seres humanos, con nuestro razonamiento, con nuestra lógica humana, no tiene ningún derecho de emitir ningún juicio contra Dios, ni de quererle enseñar a Dios. A nosotros nos corresponde creer que el poder y la sabiduría y las señales que buscamos están en el Cristo resucitado, y que debemos seguir pregonando y predicando este evangelio, que para los judíos es tropezadero y para nosotros los gentiles es locura. Yo quiero decirte que esto es lo que estamos pregonando, lo que Pablo dice, que ellos vieron cómo fue crucificado, cómo fue resucitado, y que después les habló que predicáramos el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros hablamos del evangelio, no con la dirección del Espíritu Santo, no con el poder de Cristo, no con el poder de la palabra, eso se hace vano. Por eso es que mucha gente está caminando creyendo en Dios sin poder, sin las señales, sin que Dios esté manifestando su gloria a través de ellos, porque hemos comenzado a predicar un evangelio de sabiduría humana, no con el evangelio de la cruz, el evangelio de poder. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto le habla a los creyentes, a los cristianos. Pablo está diciendo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mira, considérate a ti, tú no eres muy sabio. Todos los que predicamos la palabra de Dios, es lo que nos pasa, que a veces nos inflamos como globos y de pronto nos desinflamos. ¿Sabe por qué? Porque creímos que éramos los más inteligentes. Creíamos que teníamos la verdad absoluta acá en la tierra para andar acusando a Sansón y a los que no son. Y ese es el problema, que Pablo lo dice. Pues mirad, hermano, o sea, mirad, hermano predicador, mirad, hermano evangelista, mirad, hermano profeta, mirad, hermano apóstol, mirad, hermano pastor, mirad, hermano que haces milagros, mirad, hermano maestro, mirate lo que yo te he dado. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, o sea, según la carne, según el conocimiento de acá de la tierra, según la herencia de nuestros padres, nosotros no somos sabios para llevar el mensaje de Dios. No somos nosotros, somos un vaso de barro, somos vaso de barro escogidos de la tierra. Miremos nuestra condición, que es Dios que nos levanta, porque Él quiere poner lo santo y lo puro en un vaso de barro. No es por la sabiduría humana, es la gloria de Dios manifestada a través de un vaso de barro. ¿Por qué es un vaso de barro? Porque Dios escoge lo que no vale. Por eso cuando Él estuvo en la tierra, no buscó el mejor carro, el mejor avión. Él buscó un burro, porque quería demostrar la gloria de Él, no la gloria del burro. Pero a veces nosotros pensamos que somos nosotros los grandes expositores, los grandes sanadores, los grandes hacedores de milagros, cuando aquí la palabra nos dice, mira, hermano, nuestra vocación, que no eres muy sabio según tu carne o según tu descendencia, ni muchos poderosos, no tenemos poder para nada tampoco, ni muchos nobles. No hay nobleza, no hay fuerza, no hay poder en el ser humano. La sabiduría humana no vale delante de Dios, sino que vamos a ver a quién escogió Dios, para que usted, hermano predicador, hermano cristiano, usted que camina a la vida eterna, usted que Dios le ha dado un lugar, a mí también, nos dice el Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió? A lo necio,
¿A dónde hay un necio? Los que estamos predicando el evangelio hemos sido los más necios, que los necios del mundo escogió Dios. ¿Qué ha sido? No escogió los más sabios. Hoy día la sabiduría de Dios que vamos cargando, llevando y creyendo es la única valedera dentro de nosotros, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hoy día la iglesia se levanta porque en estos tiempos, en el nombre de Jesucristo, la sabiduría que Dios tiene avergonzará la sabiduría de este mundo. Pero a la iglesia le falta creer esto porque estamos en el punto neutral, en el punto de partida para que la iglesia se levante reconociendo que hemos sido los necios del mundo, que Dios escogió para avergonzar a los sabios. En este tiempo la iglesia tiene que levantarse para tomar su lugar, que es la sabiduría de Dios que reposa en nosotros. Si tomamos autoridad de creer a la palabra de Dios, toda sabiduría del mundo la decreto que está ciega y que no va a poder contra la sabiduría de Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Hoy día están los más sabios reunidos a nivel mundial. Hoy día los más poderosos económicamente están reunidos en el mundo con sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios destruye cuando usted como hombre de Dios, mujer de Dios, se levanta en oración a decirle: Señor, interviene tú. Y no permitas que la sabiduría del mundo termine con la raza humana a la manera de ellos. Hoy día, Padre, en el nombre de Jesús, estamos creyendo que lo que tu palabra dice es una verdad y que hoy día, Padre, los que hemos sido necios, que Dios nos escogió por débil del mundo para avergonzar a los fuertes. La iglesia se levanta. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo realmente que Dios ha designado. Verso 28. Y lo vil, nosotros éramos los vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este es el tiempo de deshacer lo que es. Este es el tiempo de pararnos en la brecha a través de la oración en el nombre de Jesucristo y decirle a la sabiduría humana: se detiene en el nombre de Jesús. Se enloquece la sabiduría humana porque el poder de Dios se manifiesta a través de los débiles, porque el poder de Dios se manifiesta a través de los necios, porque el poder de Dios se manifiesta a través de lo que han llamado vil ellos, porque el poder de Dios se manifiesta para deshacer lo que no es. Realmente hoy día lo que es de sabiduría humana para Dios no es, para Dios no existe, y hoy día nosotros creemos que se deshace lo que hoy día es por el poder de Dios que está encima de los hombres que realmente Dios ha escogido para deshacer lo que es. Oramos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, protege al que va caminando llevando el mensaje del evangelio, el que va testificando de que el que ha creído en Jesucristo tiene salvación, vida eterna, que fuimos escogidos, que fuimos llamados porque para el mundo no valíamos nada, para la sabiduría del mundo no valíamos, pero Dios nos ha llamado como viles para deshacer lo que es. Hoy día toda sabiduría humana en el nombre de Jesucristo, todos aquellos proyectos que van en contra de lo planeado por Dios, ahora en el nombre de Jesucristo cae, paralizo, neutralizo en el nombre de Jesús toda obra perversa, así como Padre. En el libro de Génesis capítulo 11, cuando ellos hacían la torre de Babel sin consultar con Dios en sabiduría humana, todos ellos fueron de alguna manera confundidos. Hoy día confundimos todas las fuerzas del mundo que están trayendo estos proyectos malignos, terrenales y diabólicos. Los enceguecemos y declaramos que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de la humanidad. Él es el Padre de la creación, y todo lo que el enemigo vino a robar, a hurtar y a destruir, hoy día se paraliza, se neutraliza, y declaramos que la iglesia vive porque Cristo vive. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.